¿Cuántas veces has permanecido frente a la Eucaristía consagrada sin saber qué decir? ¿Cuántas veces has sentido que tus palabras se disuelven en el vacío? ¿Y si te dijera que existe una manera de dirigirte a Jesús Eucaristía que puede transformar el destino de tu familia? Hijo mío, hija mía, lo que voy a revelarte no es una teoría piadosa ni una devoción superficial. Es una verdad que aprendí atravesando el infierno de mi propia tibieza, cuando mis palabras ante el Santísimo eran solo ruido, y mi corazón estaba tan lleno de mí misma que no quedaba espacio para él. Y pagué el precio de esa ignorancia. Vi cómo mi familia sufría mientras yo rezaba mal, cómo las bendiciones se detenían en el techo de la iglesia, porque no sabía pronunciar las palabras que abren las puertas del cielo. Escucha con atención, porque esto es grave. La mayoría de los católicos están cometiendo un error devastador cada vez que miran la Eucaristía. No es que oren poco, es que oran mal. No es que les falte fe, es que su fe está desordenada. Se presentan ante Jesús con una lista de quejas, como si él fuera un funcionario celestial. Llegan exigiendo, mendigando, llorando por lo que les falta, pero olvidan lo esencial. Y ese olvido, hijo mío, hija mía, está cerrando las compuertas del cielo sobre sus hogares. Déjame contarte algo que presencié hace poco. En una iglesia, una madre se arrodillaba llorando ante el Santísimo, suplicando por su hijo perdido en las drogas. Sus lágrimas eran sinceras, su dolor auténtico, pero sus palabras, sus palabras estaban profundamente equivocadas. Señor, devuélveme a mi hijo, quítale ese vicio, sálvalo de su perdición. ¿Ves el error? Todo giraba en torno a dame, dame, dame. Su oración era un monólogo desesperado, donde ella hablaba sin cesar y no dejaba espacio para que Dios respondiera. Peor aún, no había adoración, no había reconocimiento de quién es Él. Esa madre trataba a Jesús como a un empleado del cielo, no como a su Señor y Salvador. Si estas palabras te estremecen, si reconoces tu propio reflejo en ellas, entonces te ruego algo urgente. Suscríbete a este canal ahora mismo y activa la campanita. Porque lo que vas a escuchar en los próximos minutos podría salvar a tu familia del abismo espiritual al que quizás se está acercando sin que lo notes. No exagero. Es la verdad más dura y necesaria que necesitas oír hoy. El primer error que Santa Teresa descubrió en su vida y que se repite en miles de almas es este: llegar ante la Eucaristía con el corazón lleno de ansiedad, no de adoración. La ansiedad te empuja a hablar sin descanso, a pedir sin cesar, a exigir resultados inmediatos. Pero la adoración, en cambio, te hace callar, te hace postrarte, te enseña a reconocer que Él es Dios y tú, la criatura. Esa diferencia no es pequeña, es un abismo. Marca la distancia entre una oración que atraviesa los cielos y otra que se estrella contra las paredes de tu angustia. Cuando era joven y aún no comprendía la vida espiritual, solía ir a la iglesia con la mente saturada de problemas. Los del convento, los de mis hermanas, los de mi salud, siempre tan frágil. Me arrodillaba y bombardeaba al Señor con mi lista interminable. Señor, arregla esto, soluciona aquello, ayúdame con lo otro. ¿Y sabes qué sucedía? Nada. Absolutamente nada cambiaba. Mis problemas seguían ahí, incluso se agravaban. Y yo me preguntaba por qué Dios no me escuchaba si yo era tan devota, si pasaba tanto tiempo en oración. Hasta que un día, al borde de la muerte, durante una de mis muchas enfermedades, Él me habló. No con palabras audibles, sino con esa voz interior que resuena más clara que cualquier sonido. Y me dijo: Teresa, ¿cuándo dejarás de hablar de ti misma para hablar de mí? ¿Cuándo mirarás la Eucaristía y me verás de verdad, en lugar de contemplar solo el reflejo de tus propias necesidades? Esas palabras me atravesaron el alma. Comprendí, con un dolor agudo y revelador, que todas mis oraciones habían sido solo un espejo donde me contemplaba a mí misma, a mis vacíos, a mis temores. No había comunión verdadera porque jamás hubo un encuentro real. Yo hablaba a Dios, pero no con Dios. Le pedía a Dios, pero no lo adoraba. Y esa diferencia, hija mía, esa delgada pero decisiva frontera, está destruyendo la vida de oración de millones de católicos en este mismo instante. Ahora quiero que entiendas algo esencial sobre lo que significa mirar la Eucaristía con los ojos del alma. No basta con ver el pan consagrado, se trata de reconocer, en ese pequeño círculo blanco,
al Rey del universo, al Creador de todo lo que existe, aquel ante quien los ángeles se inclinan temblando de amor y reverencia. Cuando te acercas a la adoración o escuchas las palabras de la consagración en la misa, lo primero que debe brotar de tu corazón no es una súplica, sino un grito de asombro: Dios mío y mi todo. Esas 4 palabras, hijo mío, se convirtieron en el clamor de mi alma y tienen el poder de abrir las compuertas del cielo. Porque cuando dices Dios mío y mi todo, estás proclamando 3 verdades eternas. La primera, que Él es Dios, no un sirviente celestial. La segunda, que es tuyo, que existe entre tú y Él una relación íntima y personal. Y la tercera, que Él es tu todo, que fuera de Él nada más te basta. Al pronunciar esas palabras, el universo entero se ordena. Dios vuelve a ocupar el trono de tu corazón, y desde ese trono comienza a obrar con poder en tu vida y en tu familia. Pero la mayoría no lo hace. La mayoría llega ante Él y se sumerge de inmediato en sus lamentos. En la cocina, mientras preparas la comida con la mente cargada, piensas solo en tus problemas. En el hospital, al visitar a un enfermo, la angustia oprime tu pecho. En el funeral de un ser querido, tu alma se quiebra bajo el peso del dolor. Y llevas todo ese caos sin filtrar a los pies del Santísimo, sin pasarlo primero por el fuego purificador de la adoración. Es como intentar tocar algo sagrado con las manos sucias. Déjame ser clara, porque esto es grave y muchos prefieren no escucharlo. Si tus oraciones no dan fruto, si llevas años repitiendo las mismas súplicas y nada cambia, si tu familia se desmorona a pesar de ir a misa y rezar el rosario, el problema no es que Dios no te escuche. El problema es que no sabes hablarle. El problema es que tu manera de mirar la Eucaristía está profundamente equivocada. Y eso, hija mía, tiene solución, pero exige humildad para reconocer el error y valentía para empezar de nuevo. La segunda verdad que debes sellar en tu corazón es esta: cuando contemplas la Eucaristía, tu primera palabra no puede ser necesito, debe ser reconozco. ¿Percibes la diferencia? Necesitar brota del vacío humano, reconocer surge de la plenitud divina. Y Dios no responde al vacío que te obsesiona, sino a la plenitud que tú reconoces en Él. Esto lo aprendí del modo más doloroso, cuando mi soberbia espiritual estuvo a punto de costarme la salvación. En mi convento había una monja, la hermana Catalina, que antes de consagrarse había tenido un marido. Ese hombre, incapaz de soportar su partida, cayó en la bebida y arrastró a su familia a la ruina. 3 hijos quedaron desamparados, viviendo en la miseria, y ella acudía cada día ante el Santísimo, llorando con un llanto que desgarraba el alma. Pero aquel llanto, aunque sincero, estaba envenenado por el reproche: ¿por qué permites esto, Señor? ¿Por qué castigas a mis hijos por mi decisión de servirte? ¿Dónde está tu justicia? Sus palabras eran flechas de acusación disfrazadas de oración. Un día la encontré después de la adoración y, movida por la dureza que el amor verdadero exige, le dije: hermana, tus oraciones no están subiendo al cielo, están cayendo al infierno. Porque cada vez que acusas a Dios de injusto, repites las palabras del demonio. ¿Quién eres tú para pedirle cuentas al Altísimo? ¿Acaso tú creaste el universo? ¿Acaso sabes lo que es mejor para las almas que amas? Ella se sintió herida, me evitó durante meses, pero algo en su interior se quebró esa tarde. 6 meses más tarde vino a mí llorando, pero era un llanto distinto, limpio, luminoso. Me confesó que había cambiado su forma de mirar la Eucaristía. Ya no llegaba con quejas, sino con reconocimiento: Señor, reconozco que tú eres justo, aunque no lo comprenda. Reconozco que amas a mis hijos más de lo que yo los amo. Reconozco que tu plan es perfecto, aunque me duela. Y escucha esto, porque fue un milagro. A las pocas semanas de aquel cambio interior, su hijo mayor consiguió trabajo en casa de un comerciante católico que lo trató como a un hijo. El segundo fue acogido por unas religiosas que le dieron educación, y su esposo, perdido en el alcohol, tuvo un encuentro providencial con un sacerdote, se confesó y dejó la bebida. ¿Casualidad? No, hijo mío, jamás es casualidad. Fue que el cielo, por fin, pudo actuar porque las palabras correctas abrieron las puertas correctas. Mientras ella exigía, Dios esperaba. Cuando ella reconoció, Dios obró. Esta es una ley espiritual que pocos entienden, y cuya ignorancia está robando la paz a millones de familias.
Ahora déjame hacerte una pregunta incómoda. ¿Cuántas veces has llegado ante el Santísimo con el corazón lleno de quejas disfrazadas de oración? Señor, estoy cansado de esta situación. Señor, ya no soporto este matrimonio. Señor, mis hijos no me respetan. Señor, mi enfermedad no mejora. Todo eso, hijo mío, son quejas, no oraciones. Y si ahora mismo sientes que estas palabras te arden en el pecho, te ruego que hagas algo por tu alma. Deja tu me gusta en este vídeo, compártelo con quien sabes que lo necesita y escribe en los comentarios cuál es tu mayor lucha al orar ante la Eucaristía. Porque cuando confiesas tu debilidad públicamente, le abres a Dios la puerta para actuar con poder en tu vida. La tercera palabra que debe brotar de tus labios cuando miras la Eucaristía es gracias. Pero no me refiero a ese gracias superficial que pronunciamos por costumbre. Hablo del agradecimiento profundo, del que nace de reconocer que, aunque todo en tu vida parezca un desastre, aunque tu familia esté rota, aunque tu cuerpo sufra, aunque tu economía se hunda, aún posees lo más grande. Tienes a Dios presente en la Eucaristía. Si tienes eso, lo tienes todo. Si no valoras eso, no tienes nada. Recuerdo una tarde en Ávila, cuando una mujer del pueblo llegó al convento pidiendo ayuda. Su esposo había muerto en un accidente, dejándola sola con 5 hijos pequeños y sin un maravedí. Tenía motivos de sobra para la amargura, para maldecir su suerte, para rendirse al llanto. Y sin embargo, cuando la llevamos a la capilla para rezar por ella, al ver el Santísimo, sonrió entre lágrimas y dijo en voz alta: «Gracias, Jesús mío, porque aunque me has quitado a mi esposo, no me has quitado a ti. Gracias, porque mis hijos aún tienen Padre en el cielo. Gracias, porque en este pan está mi fuerza para seguir adelante». Todas las monjas quedamos sobrecogidas. Aquella mujer pobre, viuda y desesperada, nos estaba dando una lección de fe que muchas de nosotras, con años de vida religiosa, todavía no habíamos aprendido. ¿Y sabes qué ocurrió? Antes de que terminara ese año, había encontrado trabajo en casa de una familia noble. Sus hijos fueron educados gratuitamente por los franciscanos, y ella misma se transformó en una poderosa evangelizadora en su comunidad. Porque cuando agradeces en medio del dolor, le estás diciendo a Dios: confío en ti más que en mis circunstancias. Y esa confianza mueve montañas. Pero hoy veo lo contrario en tantas familias. Padres que van a misa los domingos y al salir del templo, se quejan del tráfico, critican al sacerdote, murmuran de otros feligreses. Acaban de recibir a Jesús en la comunión y antes de llegar a casa, ya están discutiendo en el coche. ¿Cómo esperan que sus hijos valoren la fe si ven esa incoherencia? ¿Cómo puede la Eucaristía transformar su hogar si ni siquiera guardan un silencio reverente durante 15 minutos después de comulgar? Te diré algo que muchos sacerdotes callan por temor a ofender. La razón por la que tu familia no cambia no es que Dios no quiera transformarla, sino que tú no estás dispuesto a cambiar primero tu manera de relacionarte con Él en la Eucaristía. Quieres milagros, pero no conversión. Quieres bendiciones, pero no adoración. Quieres que Dios te escuche, pero tú no estás dispuesto a escucharlo a Él en el silencio ante el Santísimo. Y esto nos lleva a la cuarta palabra esencial: perdóname. Ay, hijo mío, cuántas oraciones se estrellan contra el cielo porque quien las pronuncia tiene el corazón cargado de pecado no confesado. Es como querer que el agua pura fluya por cañerías llenas de barro. Imposible. No puedes mirar la Eucaristía con ojos limpios si tu alma está manchada. No puedes pedirle a Jesús que bendiga tu familia si tú mismo la estás destruyendo con tu orgullo, con tu lujuria, con tu pereza o con tu ira. Conocí a un hombre en Toledo, un comerciante adinerado que acudía cada día a la adoración eucarística. Pasaba horas arrodillado, rezaba rosarios, hacía promesas, pedía con insistencia que Dios salvara su negocio, que se venía abajo. Pero ese mismo hombre era un avaro que no pagaba salarios justos, que mentía en las medidas, que trataba con desprecio a su esposa y aún tenía la audacia de preguntarse por qué Dios no escuchaba sus súplicas. Un día vino a buscarme en busca de consejo espiritual, y le hablé sin rodeos. Señor, sus oraciones no llegan a Dios porque sus manos están manchadas de injusticia. Antes de pedirle favores al Santísimo, vaya y confiese sus robos, pague lo que debe, pida perdón a su esposa, repare el daño causado.
Entonces y solo entonces sus palabras ante la Eucaristía tendrán poder. Se marchó furioso, y nunca volvió a buscarme. 6 meses después, su negocio quebró por completo. Perdió todo. Pero no fue castigo de Dios, fue la consecuencia natural de haber cerrado el cielo sobre su propia cabeza con el peso de su pecado. Por eso, cuando te acerques a mirar la Eucaristía, antes de pedir, antes incluso de agradecer o adorar, hazte esta pregunta: ¿hay algún pecado en mi vida que no he confesado? ¿Alguna injusticia que no he reparado? ¿Alguien a quien he herido y no he pedido perdón? Si la respuesta es sí, entonces tu primera palabra debe ser: perdóname, Señor, porque he pecado. Pero no de labios para afuera, sino con un sincero propósito de enmienda. Porque Dios no se deja engañar con palabras hermosas. Él mira al corazón y solo responde al que se humilla con verdad. Ahora entremos en lo más profundo, en ese territorio al que pocos se atreven a llegar porque exige una honestidad feroz contigo mismo. Cuando miras la Eucaristía, la quinta palabra que debería brotar desde lo más hondo de tu alma es: cámbiame. No cambia mi situación. No cambia a mi esposo. No cambia a mis hijos. Cámbiame a mí. Porque el mayor obstáculo entre el cielo y tu familia no son las circunstancias externas, sino tú mismo, tu orgullo, tu terquedad, tu resistencia a dejarte transformar por la gracia. Déjame contarte algo que me desgarró el corazón hace muchos años. Una madre venía constantemente a pedirme oración por su hija rebelde. La muchacha se había ido de casa, vivía en pecado y rechazaba por completo la fe. Esa madre lloraba mares de lágrimas pidiendo a Dios que devolviera a su hija al redil. Oré largamente por esa situación, y el Señor me reveló algo desconcertante: la hija no era el verdadero problema, sino la madre. Aquella mujer era controladora hasta el límite, crítica hasta la crueldad, rígida hasta la asfixia. No había educado a su hija en el amor de Cristo, sino en el miedo religioso. Cada error era un drama, cada duda un pecado mortal, cada pregunta una ofensa a Dios. La joven no huyó de la fe, huyó de la caricatura de fe que su madre le había impuesto como una camisa de fuerza. Cuando, con temblor, le expliqué que antes de que su hija pudiera cambiar, ella debía cambiar primero, su respuesta fue de furia y ofensa: ¿cómo se atreve, Madre Teresa? Yo soy una mujer piadosa. Voy a misa cada día. Rezo el rosario. Ayuno. El problema es mi hija desobediente, no yo. Y ahí estaba el muro impenetrable del orgullo espiritual. Prefería seguir sufriendo antes que admitir su necesidad de conversión. Años después supe que aquella hija nunca regresó, que murió lejos de la fe y de su madre. Y esa mujer sigue sin entender que fue ella misma quien cerró el cielo sobre su familia con su negativa a dejarse transformar. Esto es duro, hijo mío, pero necesitas oírlo. Tal vez tú seas el fariseo de tu propia casa, el obstáculo religioso que impide que la gracia fluya hacia los que amas. Y si estas palabras te duelen, si sientes que arden dentro de ti como hierro candente, es porque el Espíritu Santo te está mostrando algo que necesitas ver. No apagues esa incomodidad. No cierres este vídeo. Al contrario, permanece aquí, porque lo que necesitas no es comodidad, sino verdad. Dale me gusta, no porque disfrutes lo que escuchas, sino porque reconoces que lo necesitas. Y escribe en los comentarios: Señor, cámbiame a mí primero. Escríbelo, aunque te cueste, aunque te duela, porque esas palabras tienen poder para romper las cadenas generacionales en tu familia. Ahora quiero llevarte a un instante sagrado, uno que ocurre en el corazón de la misa y que muchos pasan por alto como si fuera un gesto sin importancia. Cuando el sacerdote eleva la hostia después de la consagración, en ese momento en que todos deberíamos estar de rodillas en adoración profunda, mira a tu alrededor en la parroquia. ¿Qué ves? ¿Ves gente distraída mirando el teléfono? ¿Ves niños corriendo por los pasillos mientras los padres no hacen nada? ¿Ves personas conversando como si estuvieran en el mercado? Incluso ves algunos que permanecen sentados, demasiado cómodos o demasiado soberbios para arrodillarse ante su Creador. Y luego esa misma gente sale de misa preguntándose por qué su vida es un caos, porque sus matrimonios están rotos, porque sus hijos se han perdido, porque sus trabajos no prosperan, porque la enfermedad no los abandona.
Y la respuesta está en ese momento desperdiciado, en la elevación. Porque si no puedes reconocer a Dios cuando está literalmente frente a ti, en la hostia consagrada, ¿cómo pretendes reconocerlo actuando en tu vida diaria? Voy a revelarte las palabras exactas que debes pronunciar en el momento de la elevación, las mismas que yo aprendí después de años de sequedad espiritual. Cuando el sacerdote levante la hostia, di en lo profundo de tu corazón, con toda la intensidad de tu ser: Señor mío y Dios mío, entra en mi vida como Rey. Toma el trono de mi corazón, gobierna mi familia, destruye todo lo que no sea tuyo. Aunque me cueste todo, aunque me duela, aunque no entienda, hágase tu voluntad y no la mía. ¿Notas la diferencia? No estás pidiendo cosas, estás entregando control. No estás exigiendo cambios externos, estás invitando a una transformación interior. Y cuando lo haces de verdad, con sinceridad, con una rendición auténtica, el cielo no puede permanecer cerrado. Es imposible, porque Dios lleva toda la eternidad esperando precisamente eso: tu sí total, tu abandono completo, tu entrega sin condiciones. Pero la mayoría teme orar así. Saben que si le entregan a Dios el control absoluto, Él comenzará a tocar esas zonas que no quieren que toque. Les pedirá que perdonen a quien no desean perdonar. Les exigirá soltar el pecado que tanto aman. Los llamará a una santidad que parece demasiado radical, demasiado costosa, demasiado incómoda. Recuerdo una conversación con una joven que vivía en adulterio. Su esposo legítimo la había abandonado años atrás, y ella había formado una nueva familia con otro hombre. Iba a la iglesia, contemplaba la hostia con lágrimas y suplicaba la bendición de Dios sobre su nueva relación. Y yo le dije lo que nadie más se atrevía a decirle: hija, puedes mirar la hostia 1000 años y llorar 1000 ríos, pero mientras sigas en pecado mortal sin propósito de enmienda, tus palabras no llegarán a ninguna parte. Estás pidiendo que Dios bendiga lo que Él ha prohibido. Se enfureció. Me acusó de falta de misericordia, de dureza de corazón, de no entender su situación. Pero 3 años después volvió. Había roto esa relación ilícita, había hecho penitencia sincera, se había confesado profundamente, y me dijo algo que jamás olvidaré: Madre Teresa, usted fue la única que me amó lo suficiente como para decirme la verdad. Todos los demás me decían lo que quería oír, pero usted me dijo lo que necesitaba escuchar, aunque me doliera, y eso me salvó. Ese es el tipo de amor que Santa Teresa tiene por ti hoy. No el amor blando que te acaricia en tu pecado, sino el amor firme que te confronta para salvarte. Porque cuando miras la hostia, necesitas ese mismo amor exigente de Jesús. Él no está ahí para que te sientas cómodo en tu mediocridad, sino para transformarte en santo, aunque el proceso te rompa en 1000 pedazos. La sexta palabra que debes pronunciar ante la Eucaristía es: úsame, Señor. Úsame como instrumento de tu gracia en mi familia. Úsame para llevar tu paz a mi hogar. Úsame para hacerte presente en mi trabajo. Úsame aunque me cueste la reputación, aunque me cueste amistades, aunque me cueste comodidad. Porque cuando te ofreces a Dios como instrumento, dejas de ser víctima de las circunstancias y te conviertes en canal de milagros. Vi esto reflejado en la vida de un padre de familia que trabajaba en construcción. Un hombre sencillo, sin estudios, pero con una fe viva. Su hijo mayor había caído en una pandilla violenta y toda la familia vivía aterrorizada. En lugar de pedir simplemente que Dios arreglara la situación, ese hombre comenzó a orar distinto ante el Santísimo: Señor, úsame para rescatar a mi hijo. Muéstrame qué debo hacer. Dame las palabras adecuadas. Dame el valor que necesito. Y Dios le habló. Le mostró que debía confrontar a su hijo con verdad y amor, aunque fuera peligroso. Que debía buscar ayuda en la comunidad, aunque fuera humillante. Que debía ayunar y hacer penitencia, aunque fuera doloroso. Y él obedeció cada indicación. 6 meses después, su hijo había dejado la pandilla, se había confesado y trabajaba honradamente. No fue magia. Fue que ese padre se convirtió en la respuesta a su propia oración. Esto es lo que la mayoría no entiende. Cuando oras ante la hostia pidiendo que Dios resuelva tus problemas, muchas veces la respuesta de Dios es convertirte a ti en la solución. Él te va a usar, te va a capacitar, te va a empoderar, pero tienes que estar dispuesto a ser usado.
Debes aceptar que tu oración te cueste algo, que te exija algo, que te transforme en alguien que todavía no eres. Hay un momento en la adoración eucarística que separa a los tibios de los verdaderos adoradores, y ese momento es el silencio. La séptima palabra que debes aprender ante la hostia es la más difícil de todas, porque no es una palabra, sino una ausencia de palabras. Es el silencio profundo donde dejas de hablar tú, y permites que hable Dios. Y aquí es donde la mayoría fracasa estrepitosamente, porque hemos perdido la capacidad de estar quietos ante la presencia divina. Miro a las personas en adoración y veo inquietud constante. Mueven los labios sin parar, rezando una cosa tras otra. Sacan sus rosarios y los repiten mecánicamente. Abren libros de oración y leen página tras página. Todo menos quedarse quietos. Todo menos callar. Todo menos esperar en silencio. Y luego se preguntan, ¿por qué nunca escucho la voz de Dios? ¿Por qué no recibo dirección? ¿Por qué mis oraciones parecen rebotar contra el techo? Te contaré algo que me avergüenza, pero que necesitas saber. Durante años fui una monja parlanchina en la oración. Podía pasar horas rezando en voz alta, cantando, haciendo devociones elaboradas. Me sentía muy espiritual, muy dedicada, pero era ruido. Solo ruido. Un día, tan enferma que apenas podía hablar o respirar, me llevaron ante el Santísimo, pensando que sería mi última adoración antes de morir. Y en ese silencio forzado por la debilidad, ocurrió algo extraordinario. Por primera vez dejé de llenar el espacio con mis palabras. Por primera vez me quedé en silencio total ante Él. Y en ese silencio, Jesús me habló con una claridad que jamás había experimentado, no con voz audible, sino con esa voz interior que es más fuerte que cualquier sonido. Me mostró mis defectos, mis autoengaños, mis máscaras. Me reveló todas las áreas donde jugaba a ser santa, pero en realidad era una hipócrita. Me confrontó con una verdad tan dolorosa que lloré durante horas, pero esa confrontación me salvó. Desde ese día comprendí que el verdadero poder de mirar la hostia no está en lo que tú le dices a Dios, sino en lo que permites que Dios te diga a ti. Y Él no puede hablarte si no te callas. Es así de simple y así de brutal. Tu parloteo constante, aunque parezca piadoso, está ahogando la voz del Espíritu Santo. Si ahora mismo estas palabras te están removiendo por dentro, si te das cuenta de que tu vida de oración ha sido un monólogo y no un diálogo, necesito que hagas algo radical. Pausa este vídeo, entra en tu cuarto, arrodíllate y pasa 5 minutos en silencio total ante Jesús Eucaristía. Solo 5 minutos sin decir nada. Luego vuelve, termina este mensaje, suscríbete y cuéntame en los comentarios qué te dijo Dios en ese silencio. Hazlo ahora. Este vídeo puede esperar. Tu alma, no. La octava palabra que Santa Teresa te enseña es espera. Espera en mí, dice el Señor. Espera mi tiempo. Espera mi modo. Espera mi respuesta, aunque no sea la que tú quieres. Porque uno de los pecados más comunes de la oración moderna es la impaciencia disfrazada de fe. Queremos milagros instantáneos, respuestas inmediatas, señales evidentes. Y cuando no llegan según nuestro calendario, nos frustramos, nos alejamos, decimos que Dios no escucha. Pero la espera no es vacía. La espera es el taller donde se forja la fe verdadera. Conocí a una mujer cuyo esposo agonizaba de una enfermedad terrible. Durante 2 años, cada día, iba ante el Santísimo a pedir su sanación. Y cada día él empeoraba. Algunos le decían que dejara de orar, que aceptara lo inevitable, pero ella no pedía sanación física, pedía la voluntad de Dios. Y en su espera paciente, algo hermoso sucedió. Su esposo, que había sido un hombre duro y alejado de Dios, vivió una conversión profunda en sus últimos meses. Se confesó de pecados de décadas, se reconcilió con sus hijos, perdonó a quienes lo habían herido, recibió los sacramentos con devoción y murió en paz. Murió santo. Después ella me dijo, yo pedía que viviera, pero Dios me dio algo mejor. Me permitió verlo salvo. Prefiero tenerlo en el cielo que tenerlo conmigo en la tierra sin Dios. Esa es la espera sabia. Esa es la espera que confía en que Dios sabe mejor que tú lo que realmente necesitas. Y cuando miras la hostia, necesitas decir con todo tu ser,
Señor, espero en ti. Espero tu tiempo, aunque me duela la espera. Espero tu respuesta, aunque sea distinta de la que imagino. Espero tu voluntad, aunque destruya mis planes. Esta es una oración que libera, porque rompe primero tu propia voluntad obstinada. Pero la mayoría no quiere esperar. Vivimos en una generación impaciente, donde todo debe ser rápido, fácil y cómodo. Hemos trasladado esa mentalidad al ámbito más sagrado, la oración. Queremos un Dios que actúe como un microondas, que caliente nuestras súplicas en 30 segundos y nos las devuelva listas. Pero cuando nos encontramos con el Dios real, el Dios que trabaja en procesos lentos, en silencios que purifican, en transformaciones que duran años, nos desesperamos, y muchos se alejan. Déjame advertirte algo muy serio. Si abandonas la adoración eucarística porque no funciona, si dejas de mirar la hostia porque no ves resultados inmediatos, estás cayendo en un pecado gravísimo de ingratitud. Estás despreciando el don más sublime que Dios ha dado a la humanidad. Estás tratando a Jesús no como tu fin último, sino como un medio para alcanzar tus deseos. Y esa actitud utilitaria ante la Eucaristía es una de las causas por las que tantas familias católicas hoy están espiritualmente enfermas, apagadas, desorientadas. La novena palabra es protege. Señor, protege a mi familia de los ataques del enemigo que yo no alcanzo a ver. Protégeme de las trampas que el maligno tiende en los rincones de mi casa. Protege nuestro linaje de las maldiciones que arrastramos sin saberlo. Porque cuando comienzas a orar de verdad ante la Eucaristía, cuando tus palabras ya no salen de la mente sino del Espíritu, cuando invocas la presencia viva de Cristo sobre tu hogar, el cielo se abre y el infierno lo nota. Entonces, el enemigo se agita, se enfurece y contraataca. Pero muchos católicos modernos lo ignoran. Piensan que el demonio es un símbolo, una metáfora, un mito medieval. Y por esa ceguera espiritual, están siendo masacrados sin entender qué les ocurre. Cada adicción que parece no tener explicación, cada depresión que desafía la medicina, cada conflicto irracional que destruye relaciones, cada enfermedad misteriosa que aparece de la nada, puede tener una raíz espiritual que estás pasando por alto. Yo misma lo vi cuando fundaba el convento de San José. Cada paso que dábamos hacia adelante era seguido por algo extraño y doloroso. Accidentes, enfermedades repentinas, discusiones violentas entre las hermanas. Hasta que un día, en adoración profunda ante el Santísimo, tuve una visión. Vi demonios reales atacando nuestra obra, porque sabían que aquel convento sería una fuente de santidad que arrebataría muchas almas de sus manos. Desde entonces comprendí algo decisivo. No basta con orar por la obra de Dios, hay que orar contra los poderes del mal que se oponen a ella. Por eso, cuando ores ante la Eucaristía, no te limites a pedir bendiciones. Pídele al Señor que te revista con su armadura, que te cubra con su sangre, que te proteja con su cruz. Porque el que adora de verdad no solo ama, también combate. Manteníamos al Santísimo expuesto día y noche, ayunábamos con rigor y hacíamos exorcismos del lugar, hasta que los ataques cesaron por completo. La obra se concluyó, y aquel convento se transformó en un faro de luz que sigue irradiando gracia siglos después. Tu familia necesita esa misma protección. Cuando estés ante la Eucaristía, ora con autoridad. Señor Jesús, por el poder de tu cuerpo y de tu sangre, expulsa de mi hogar todo espíritu inmundo, rompe toda cadena demoníaca, cancela toda maldición, cubre a mis hijos con tu sangre preciosa, levanta un muro de fuego angelical alrededor de mi casa. Créelo, porque la Eucaristía es el arma más poderosa contra el infierno. La 10ª palabra es, envía, Señor. Envía tu Espíritu Santo sobre mi familia. Envía tus ángeles a protegernos. Envía tu gracia a transformarnos. Envía tu paz a habitar en nuestro hogar. Envía tu providencia a nuestras necesidades. Porque cuando pides que Dios envíe, reconoces humildemente que todo lo que necesitas desciende de lo alto, no de tus propias fuerzas. Vi a un matrimonio al borde del divorcio comenzar a hacer esto. Cada noche, antes de dormir, se arrodillaban juntos ante un crucifijo y decían: Señor, envía tu amor a este matrimonio, porque el nuestro se ha agotado. Envía tu paciencia, porque la nuestra se ha terminado. Envía tu perdón, porque no sabemos perdonar.
Y tras meses de perseverar fielmente en esta oración, algo cambió. No fueron ellos quienes cambiaron primero, fue Dios quien envió su gracia, y esa gracia los transformó. Hemos llegado al punto más profundo, al secreto final que puede abrir el cielo sobre tu familia, o mantenerlo cerrado para siempre. Y este secreto tiene que ver con algo que la mayoría de los católicos nunca ha comprendido del todo: la diferencia entre mirar la Eucaristía con ojos humanos y mirarla con ojos de fe. Puedes estar físicamente frente al Santísimo, pasar horas arrodillado, pronunciar todas las palabras correctas, pero si tu corazón no cree de verdad que ese pedazo de pan es Dios mismo, todo lo demás es solo teatro vacío. Déjame ser brutalmente honesta contigo en este momento. Hay millones de católicos que asisten a misa, que comulgan, que incluso van a adoración, pero en el fondo no creen realmente en la presencia real. La tratan como un símbolo bonito, un recuerdo conmovedor, una tradición que reconforta, pero no con esa fe ardiente que transforma vidas. Y esa duda sutil, esa incredulidad escondida, es el candado que mantiene el cielo cerrado sobre sus hogares. Yo misma atravesé esa crisis de fe. Hubo un tiempo oscuro en mi vida en que las dudas me golpeaban con fuerza. Miraba la Eucaristía y mi mente me susurraba: ¿de verdad crees que ese trozo de pan es el creador del universo? No es absurdo, no es superstición medieval. Y mientras esas dudas reinaban en mi corazón, mi vida espiritual estaba muerta. Podía rezar 1000 oraciones, pero nada ocurría, porque la fe verdadera no estaba presente. Hasta que un día, en medio de esa terrible oscuridad, Jesús me confrontó, no con dulzura, sino con la dureza luminosa de la verdad. Me dijo: Teresa, ¿tú crees que yo soy Dios? ¿Crees que yo creé el universo de la nada? ¿Crees que me hice hombre en el vientre de María? Si crees todo eso, ¿por qué te cuesta creer que puedo hacerme presente en un pedazo de pan? ¿Acaso la transubstanciación es más difícil que la encarnación? ¿Acaso la Eucaristía es más imposible que la resurrección? Sus palabras me rompieron y me sanaron al mismo tiempo. Tenía razón. Si Dios puede crear galaxias con una sola palabra, ¿por qué no podría convertir el pan en su cuerpo? Si puede resucitar a los muertos, ¿por qué no puede hacerse presente en la Eucaristía? Mi problema no era intelectual, era de soberbia. Era mi razón humana queriendo imponerle límites al poder divino. Y esa soberbia estaba asfixiando mi fe. Desde ese instante tomé una decisión radical: creer aunque no sintiera nada, aunque no viera nada, aunque no entendiera nada. Y en ese acto de abandono comenzó mi resurrección interior. Decidí mirar la Eucaristía y declararle con todo mi ser: creo que tú eres el Dios vivo. Creo que estás aquí, tan real como cuando caminabas por Galilea. Creo que puedes transformar mi vida si te lo permito. Esa decisión, una fe desnuda, sin apoyos, sin evidencias, sin emociones, fue el instante en que mi vida espiritual estalló en poder. Y ahora quiero que tú hagas lo mismo. Si has llegado hasta este punto, si has escuchado este mensaje completo, no es casualidad. Es que Dios te está llamando a un nivel de fe que jamás has tenido. Y te voy a pedir algo que requiere valentía verdadera. Hazlo ahora mismo, antes de terminar este vídeo. Suscríbete a este canal como un acto de fe. No porque te caiga bien Santa Teresa, ni porque disfrutes el contenido, sino como una declaración ante el cielo de que estás dispuesto a cambiar tu manera de mirar la Eucaristía. Dale me gusta a este mensaje como un pacto con Dios, como un compromiso interior de que comenzarás a orar de forma distinta. Y escribe en los comentarios, con fe ardiente, estas palabras exactas: Jesús, Eucaristía, creo en ti aunque no entienda, transforma mi familia. Hazlo ahora. La última palabra que debes aprender es la más poderosa de todas. Es la palabra que resume todo lo que te he enseñado. Cuando contemples la Eucaristía después de adorar, reconocer, agradecer, pedir perdón, rendirte, guardar silencio, esperar, pedir protección, pronuncia esta palabra final con todo tu ser. Amén. Que así sea. Hágase. Me someto. Acepto. Confío. Esa palabra, hijo mío, contiene el poder de abrir todos los cielos sobre tu familia. Porque cuando dices amén verdaderamente, no solo con los labios,
sino con la vida estás proclamando tu confianza absoluta en que Dios sabe lo que hace. Estás renunciando a tu necesidad de controlar. Estás soltando tu agenda personal. Estás aceptando que su voluntad es mejor que la tuya, aunque no la comprendas. Pero ese amén debe ser probado en el fuego de la vida real. Es fácil decirlo cuando todo va bien, cuando Dios concede lo que pides, cuando ves resultados inmediatos. El amén verdadero se pronuncia cuando tu hijo sigue enfermo tras meses de oración, cuando tu matrimonio permanece roto después de años de súplicas, cuando tu situación económica empeora en lugar de mejorar, cuando Dios te pide exactamente lo contrario de lo que tú querías. Conocí a un padre que oró durante años pidiendo que su hijo fuera médico, que tuviera éxito, que le diera nietos. Pero Dios llamó a ese hijo al sacerdocio. El joven sentía la vocación con claridad ardiente, mientras su padre se oponía con furia. Aquel hombre vino a verme, enfurecido, exigiéndome que convenciera a su hijo de que estaba equivocado, de que eso no era la voluntad de Dios. Y le respondí algo que lo dejó herido. Señor, usted no quiere la voluntad de Dios. Quiere que Dios cumpla la suya. Usted no está orando, está negociando. Y Dios no negocia. El hombre se marchó furioso. Rompió relación con su hijo durante 2 años. Pero el joven siguió su vocación, fue ordenado sacerdote, y se convirtió en un pastor extraordinario que llevó a cientos de almas a Cristo. Y su padre, en su terquedad, se perdió los mejores años de la vida de su hijo. Finalmente, quebrado por el remordimiento, aquel padre volvió a buscarme, esta vez con lágrimas en los ojos, y me dijo: Madre Teresa, tenía razón. Yo quería un hijo médico, pero Dios quería un hijo santo. Yo deseaba nietos en la tierra, pero Dios me está regalando hijos espirituales en el cielo. Mi amén llegó demasiado tarde. Esa historia me rompe el alma cada vez que la recuerdo, porque es la historia de muchos. De tantos que dicen amén con condiciones. De tantos que aceptan la voluntad de Dios solo cuando coincide con sus propios planes. De tantos que miran la Eucaristía pidiendo bendiciones, pero no están dispuestos a pagar el precio de esas bendiciones. Y el precio siempre es el mismo: tu voluntad propia, tu control, tu manera humana de ver las cosas. Cuando inicié la reforma del Carmelo, cuando Dios me pidió fundar conventos de clausura estricta, todo el mundo se opuso. Mis superiores me llamaban loca, otros religiosos me acusaban de soberbia. Incluso personas de buena intención me decían que estaba equivocada, que era demasiado radical, que iba a fracasar. Y hubo momentos en los que yo misma dudé, momentos en los que la tentación de abandonar era insoportable, momentos en los que, frente a la Eucaristía, casi le dije a Dios: esto es demasiado, busca a otra. Pero en esos instantes oscuros, cuando todo parecía derrumbarse, cuando los ataques venían de todas partes, cuando mi cuerpo enfermo parecía rendirse, me arrastraba ante el Santísimo y pronunciaba mi amén. Aunque llorara, aunque temblara de miedo, aunque cada fibra de mi ser quisiera huir, yo decía: amén, Señor. Hágase tu voluntad aunque me cueste la vida. Hágase tu voluntad aunque todos me abandonen. Hágase tu voluntad aunque parezca locura. Y ese amén sostuvo toda la reforma. Ese amén levantó conventos que aún permanecen en pie siglos después. Ese amén encendió santidad que todavía transforma almas hoy. No fue mi inteligencia, ni mi fuerza, ni mi santidad. Fue mi amén repetido 1000 veces en medio del dolor. Ahora te pregunto a ti, ¿estás dispuesto a decir ese amén? No el amén tibio que pronuncias por costumbre en misa, sino el amén radical que te va a costar todo. El amén que pondrá tu vida patas arriba. El amén que hará que tu familia te mire con extrañeza. El amén que puede costarte amistades, comodidades y reputación. Ese es el amén que abre el cielo. Porque, mírame bien, hijo mío, hija mía, todo lo que te he enseñado se resume en esto. Dios no está esperando que seas perfecto para bendecir a tu familia. Está esperando que seas sincero. Está esperando que te presentes ante la Eucaristía sin máscaras, sin pretensiones, sin agendas ocultas. Está esperando que lo mires de verdad, no solo con los ojos del cuerpo, sino con los ojos del corazón quebrantado que reconoce su necesidad absoluta de Él.
Las palabras que te he enseñado, estas 10 palabras fundamentales, no son fórmulas mágicas. Son llaves, y solo abren el cielo si tu corazón está en la posición correcta. Puedes repetir 1000 veces, Dios mío y mi todo, pero si dentro de ti aún hay ídolos escondidos, esas palabras están vacías. Puedes decir perdóname toda tu vida, pero si no estás dispuesto a cambiar, es mentira. Puedes repetir amén constantemente, pero si tu vida contradice lo que dices, Dios no te escucha. Por eso, mi última exhortación para ti es esta. Cuando termines de ver este vídeo, no lo olvides en 5 minutos. No dejes que sea una más de las miles de cosas que consumes y desechas. Ve ante el Santísimo esta misma semana. Si no hay adoración en tu parroquia, quédate un momento después de la misa, cuando todos se hayan ido. Arrodíllate ante el sagrario y ten una conversación real con Jesús usando lo que has aprendido. Dile que necesitas ayuda para creer de verdad. Dile que has estado orando mal toda tu vida. Dile que quieres aprender a mirar la Eucaristía con ojos nuevos. Dile que estás cansado de una fe tibia que no transforma nada. Dile que quieres el cielo abierto sobre tu familia, aunque te cueste todo. Y luego guarda silencio, y escucha lo que él te va a decir. Y después de esa conversación, vuelve aquí. Vuelve a este canal que Santa Teresa está usando para llegar a miles de almas y cuéntanos en los comentarios qué ocurrió. Cuéntanos qué te dijo Dios. Cuéntanos cómo cambió tu mirada. Porque tu testimonio puede ser el impulso que otra alma necesita para dar el paso. Comparte este vídeo con esa persona de tu familia que sabes que lo necesita desesperadamente. No temas incomodar. El amor verdadero incomoda cuando es necesario. Y si aún no te has suscrito, si todavía estás dudando, déjame decirte algo final. Tu resistencia no es casualidad. El enemigo sabe que este mensaje puede cambiar tu vida, y por eso quiere detenerte. Hazlo precisamente por eso, como un acto de guerra espiritual. Suscríbete, activa las notificaciones y comprométete a vivir lo que has aprendido. El cielo está esperando abrirse sobre tu familia. Las bendiciones están listas para derramarse. Los milagros están a punto de manifestarse. Pero la llave está en tu boca, en las palabras que pronuncies ante la Eucaristía consagrada. Usa esa llave correctamente y verás la gloria de Dios como nunca antes. Santa Teresa te lo promete, no porque ella tenga poder, sino porque conoce al que lo tiene todo. Y Él está esperando tu sí total, tu amén definitivo, tu rendición completa. No lo hagas esperar más.